Quisiera pasar a la presentación que hizo anoche el pastor Priebe sobre 1888. La primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre la versión de la justicia por la fe de la teología de la Reforma y la versión de 1888, tal y como la presentaron Jones y Wagoner? Hay dos o tres diferencias básicas. En la comprensión del Evangelio de la Reforma, a la que nos referimos como la de Lutero y Calvino como reformadores principales, siempre hubo una antítesis entre la ley y el Evangelio. La ley se veía como algo negativo, algo que solo nos conducía a Cristo en desesperación, mientras que el Evangelio salvaba. La ley y el Evangelio estaban en guerra. En el mensaje de 1888 el Evangelio siempre conduce a la ley. Nuestra necesidad nos conduce a Cristo y Cristo nos lleva a la ley capacitándonos para cumplirla. De este modo hay un matrimonio entre justicia y misericordia, entre ley y gracia. Eso no existe en la versión de la Reforma. Hemos de recordar que cuando Martín Lutero y Juan Calvino dieron sus mensajes, venían de grandes tinieblas. Apenas se entendía qué era la gracia de Cristo. Todo consistía en esforzarse y dar dinero para salvarse, y si ibas al purgatorio, ese dinero podía sacarte de él. Así que, al salir de esta época, ellos hicieron grandes avances en traer nueva luz al Evangelio y a la justificación, pero fue solo una luz parcial. De modo que con Jones y Wagoner se aportó una conexión muy especial entre ley y Evangelio. También una conexión muy especial entre justificación declarada y justificación experimentada, en la cual el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, nos hace nuevas criaturas y nos cambia desde el interior, lo cual, una vez sucede, hace muy fácil la santificación. Jones y Wagoner solían decir que era fácil salvarse. Lo que querían decir es que una vez experimentada la justificación, todo lo demás es fácil. La Reforma no tenía en absoluto esa clara comprensión. Muchas gracias, Dennis. Larry, hay que señalar además que los reformadores, entre los que destacaban Calvino y Lutero, eran muy agustinianos en su concepción de qué es pecado. Venían de grandes tinieblas. Dios los utilizó poderosamente, pero la doctrina agustiniana del pecado original impregnaba todo su pensamiento, afectando negativamente la obra de Dios en este aspecto particular. Ron, quisiera añadir que ha habido un movimiento en nuestra iglesia que sugiere que el mensaje de Jones y Wagoner no era sino el Evangelio de la Reforma. Y he de decir que incluso el Evangelio que se presenta actualmente como de la Reforma es una perversión de lo que Lutero, Calvino y los otros reformadores enseñaban. Son conceptos evangélicos modernos. Podéis verlo en nuestros libros de historia y conviene conocerlo. El mensaje de Jones y Wagoner estaba en armonía con la purificación del santuario. Lutero nada sabía de eso. Esos poderosos sermones de Jones, de los que ayer hablaba Dennis Priebe, en los que se conectaba la purificación del santuario celestial con la purificación de nuestros corazones, no contenían un concepto conocido para los reformadores. No se les puede culpar por ello. Dios revela continuamente más luz y, por supuesto, en 1844 y 1888, Dios quería darnos más luz.